darnos su alcance y para ya comenzar con la presentación. Pero aún voy a presentar un video, por favor. En la siguiente página está, en la siguiente está el link, en la siguiente vista está el link. Es un video que cuenta cómo es que se originó acá todo el estudio del cambio climático en la Tierra. Eso proviene de los estudios que estaban haciendo en otros planetas y se usó la réplica acá en Perú, digo en la Tierra, ¿no? Entonces, está bloqueado su internet. no parece que hay dificultades con cargando. Ya con el desarrollo industrial, con el primer desarrollo industrial que arrancó en el siglo XVII, 1700 y tanto, cuando se descubre la máquina de vapor. James Watt descubre la máquina de vapor, y para hacer accionar esas máquinas de vapor se empezó a utilizar mucho carbón. Luego fue desarrollándose, ahí es donde nace la termodinámica. Carnot y todos apoyan a mejorar la eficiencia de estas máquinas. Luego entramos al siguiente ciclo, 1800, donde ya se desarrolla la industria del petróleo, aparecen las refinerías, la industria automotriz hace su aparición y hay consumo de combustibles, hidrocarburos, y se empieza a generar masivamente las emisiones de CO2 al medio ambiente. Y con la revolución industrial aparecen también los centros industriales, la población industrial. Hay que incrementar la alimentación de todos los trabajadores, aumenta la demanda de alimentos, aumenta la demanda y más carne, más arroz, y también se genera metano en esa actividad. Y así llegamos a 1900, donde ya se asenta, entramos a la tercera revolución industrial, cual es ya el descubrimiento de la electrónica, pasamos a la electrónica. Y ahora estamos en la cuarta revolución industrial, denominada o imperada por la inteligencia artificial. Entonces, luego continuaré. Pasamos a ver el video, por favor. Si le pone subtítulos en español, por favor. Configuración. Global temperature record using land and ocean surface data collected from thousands of instruments and buoys around the world. But this critical data set of Earth's temperature has an origin story that starts 100 million miles away, on planet Venus. It's 900 degrees hot at the surface, has powerful high-altitude winds, and is blanketed by a dense carbon dioxide. The Goddard Institute for Space Studies here in New York was set up in the early 1960s to provide a connection between NASA and the academic community. And so it was very much an ideas shop, and so we spent a lot of time with
the formation of galaxies and black holes and planetary program and Voyager, and we were involved very early on in some of the missions to Venus, Jupiter. Back then, when GISS researchers were studying the weather on Venus, scientists noticed something fascinating. A thick atmosphere made up of clouds and carbon dioxide was trapping heat. So much heat that Venus had a surface hot enough to melt lead. This trapping of heat is known as the greenhouse gas effect. One of the lead Venus researchers at GISS, Dr. James Hansen, realized that greenhouse gases were also building up in Earth's atmosphere. So he switched his sights to his home planet and pledged to model the changing atmosphere of Earth. And to verify or ground truth his model, he needed real-world measurements over time. So he began keeping track of Earth's global temperature record, dating back to 1880, when there was a sufficient amount of data to pull from. We use our expertise in understanding literally the clouds of Venus and the clouds and dynamics of Jupiter, and then we took that and we started to think about how you would do the same thing for the Earth. Since then, GISS has kept its sights on the global temperature record. And that was the birth of GISS as a climate modeling institution. And scientists have seen a clear trend in that record, rising temperatures. And they know why. The key difference between, say, this decade and the decade before and the decade before that is that the temperatures have been rising because of our activities, because of principally the burning of fossil fuels. Without the presence of humans, Earth's temperature would rise and fall due to a complex array of natural drivers. With human presence, however, the temperature just continues to rise. We know that by observing temperature anomalies. Measuring temperature anomalies means that we look at the change over time rather than absolute temperatures. The data that you see here isn't showing that the Arctic saw warmer temperatures than the tropics. It's saying the Arctic was that much warmer than the Arctic has been in previous years, which is an anomaly in Arctic temperatures. But how do we get those anomaly measurements? Let's say you want to track if apples these days are generally larger, smaller, or the same size as they were 20 years ago. In other words, you want to track the change over time. Imagine each person on your apple measuring team has their own food scale. Person A measures apple 1, and their food scale reads 6 ounces. Person B measures the same apple, but their scale reads 7 ounces. Since these scales are calibrated differently, your team ended up with 2 different recorded weights for the same exact apple. There's some imprecision in the measurements. And to account for that, when you compare this apple's measurement to the apples growing next year, you'll need to look at their difference rather than absolute weights, focusing on the anomaly or how much heavier or lighter the next apple is from year to year. So for temperatures, while it would be great to have the same exact scale or thermometer all over the world measuring the temperature in the same exact way, we don't. Instead, we focus on how much warmer or colder the temperatures are in each place based on their own instruments. Another factor to consider is since you're tracking apples from all over the globe, there are differences in baseline weights. Let's say apples grown in Florida are generally larger than apples grown in Alaska. Like in real life, how Floridian temperatures are generally much higher than Alaskan temperatures. So how do you track the change in apple sizes from apples grown all over the world while still accounting for their different baseline weights? By focusing on the difference within each area rather than the absolute weights. So when it comes to the temperature record, scientists aren't comparing temperatures in Bermuda to the temperatures in Greenland and averaging them together for net warming. Instead, they're comparing the change in temperatures in Bermuda to the change in temperatures in Greenland. Again, we look at the anomaly measurements to track the change over time. Now, let's scale this example up. If you have a weather station, let's say here in New York City, and you compare it to a weather station in Washington, D.C. or Montreal, they tell very different stories about the absolute temperature, right? So Montreal is colder, Washington, D.C. is often warmer, but when they move up and down, when there's a month that is warmer or colder, it's basically the same in all 3 locations. And so by looking at the anomalies, how much warmer it is than normal for that particular point, and then you look at those anomalies at all those different points and you can average those, it turns out that you can fill out the gaps much more effectively.
capture global temperature is comprised of much smaller concentrated data points from all over the world. So while globally temperatures average up to be record hot, it wasn't record hot in every single location around the world. But why did 2023 see record heat? Well, to put it simply, a combination of high greenhouse gas emissions and the transition out of 3 consecutive years of La Nina conditions and into El Nino conditions led to record-breaking heat. But the year was, in some respects, still surprisingly hot, and NASA is continuing its research on why. Typically, the largest cause of short-term, year-to-year differences in temperature is usually La Nina and El Nino weather patterns. La Nina generally cools things down, while El Nino warms them up. The largest cause of long-term, decade-by-decade differences in temperature is greenhouse gas emissions and the subsequent trapped heat by greenhouse gases. So while we don't expect every year to be a new record like 2023, we do expect new records as long as we continue to increase greenhouse gas emissions. The key thing to take away from all of this is that the long-term trends are pretty much relentlessly up. We're going to continue to have records be broken because that baseline is moving all the time. And then the weather is sitting on top of that. And so when the weather is warmer than normal, then we're going to get these records. But even when it's cooler than normal, we don't go back to what it was. Hopefully we've answered some of your questions surrounding 2023's noteworthy temperature record. But you might be left wondering what we're doing about it. NASA is your space agency when it comes to powering solutions. We're helping other agencies and groups with efforts to reduce future warming. Clean solar and wind power is being planned using modeling from NASA Goddard's Mera and NASA Langley's Calvin. NASA is also developing green aviation that aims to make air travel more sustainable through new flight technology. And we're also helping people adapt to climate change challenges that are already here through programs like OpenET, helping water management across the western U.S., and Black Marble, which uses nightlight data to provide critical information to first responders after hurricanes and other hazards and disasters. Bien, entonces, científicamente demostrado, el CO2 es un gas, no hay duda, pero sin embargo, hay detractores, ¿no?, que no se oponen a que este calentamiento global no es antropogénico, sino que es desarrollo de la misma evolución del sistema planetario. Muy bien. Vamos a abordar ese punto, cambio climático en el sector energía y sector agricultura. Rapidito nomás, por favor. Entonces, el cambio climático, ¿cómo surge, cómo nace? Por el desarrollo industrial. O sea, ahí es donde se generan los gases de efecto invernadero. Y las Naciones Unidas identificó a la actualidad 6 gases. El primero fue el CO2, incluso que ya está relacionado con los hidrofluorocarbonos, que también son gases, pero el poder recalentador del CO2 es 1, como saben. El metano 21 veces, el hexafluoruro de azufre 60, 70 veces. Y si nosotros vemos el poder recalentador, este año díptico se ha publicado los valores, distintos valores, 6.000, 8.000, 10.000. Entonces, hay un tremendo problema de estas sustancias que puedan perjudicar e incrementar el cambio climático. Entonces, las Naciones Unidas, que protege a todos nosotros, ¿no?, se fue creada después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hizo? ¿Y cómo vamos a abordar esos problemas? Porque los científicos estaban abordando y estaban contando que había problemas de deterioro ambiental. Por eso que las Naciones Unidas en el año de 1992 hizo la primera reunión sobre medio ambiente. La primera reunión mundial sobre medio ambiente fue un enorme éxito ese año, porque asistieron más de 12.800 asistentes, 178 jefes de gobierno, más de 3.500 ONGs. Fue un éxito rotundo.
Y dicho sea de paso, ahí en el Río 92 se firmaron varios convenios, varios, y se presentó la famosa Biblia ambiental, la Agenda 21, ¿no? Que en sus épocas sí se vio, se revisó, ahora todos ya no ven, se han olvidado. Esa es la famosa Agenda 21, donde es el resultado de todo el diagnóstico problemático del deterioro ambiental que habían identificado los científicos. Y ahí se proponían los problemas y las posibles soluciones. Por eso que esa Agenda 21 lo llevaban a todos los países, con la finalidad de implementar, pues se mencionaba. Y con esto, ¿qué cosa se estaba desarrollando? La implementación del desarrollo sostenible. Porque con ese modelo de desarrollo de 1700, 1800, 1900, el medio ambiente estaba totalmente deteriorándose. Por lo tanto, había una necesidad de cambiar ese modelo de desarrollo. Por eso aparece el concepto de desarrollo sostenible en el informe de Brundtland que se presenta en ese año de 1982. Y en 1982 se firma el famoso convenio de biodiversidad, que es otro problema asociado al medio ambiente. Y en 1982 también se firma, sale a la firma el convenio de las Naciones Unidas sobre cambio climático. Ahí nace el primer documento sobre cambio climático para abordar el tema del cambio climático. Entonces en 1982, ciento y tantos países firman el convenio marco sobre el cambio climático. Muy bien, ¿y qué dicen ahora? Hay acuerdos de la reunión de Río, el acuerdo central, sí, salen sus acuerdos, etc. Pero ahora centrémonos en este convenio marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático. ¿Qué se acuerdan? Entonces dicen, ¿sabe qué? Los de las Naciones Unidas se van a reunir dentro de 3 años, o sea, 95. Muy bien, se reúnen, llegan 95, se reúnen los expertos y de la Comisión sobre Cambio Climático. Dice, muy bien, han estado trabajando en 2 años, hacen la revisión. Y para el 95 dicen, oye, tenemos que elaborar un borrador del plan. No, ¿para qué? Viene el 96, aprueban el borrador, el 97 aprueban el documento central, y esa reunión se llevó a cabo en Japón, Kioto. Ahí es donde se aprueba el protocolo de Kioto, el año 97, ¿no? En 1997 se firma el famoso protocolo de Kioto. ¿Qué establecía el protocolo de Kioto? No sobrepasar, los países industrializados se comprometían a no pasar en 2.4 grados sus emisiones con respecto a las antes de preindustriales, 2.4. Y Estados Unidos. ¿Y qué tiempo de vigencia tenía el protocolo de Kioto? ¿De cuándo a cuándo estaba vigente? Desde el año 2008, se firmó en 97. Entonces tenía que entrar en vigor a partir del 2008. O sea, hay que darle plazo a los países para que hagan una serie de, adopten una serie de acciones para ya empezar a reducir las emisiones. Ya nos acercamos al 2008. Estados Unidos obviamente tenía problemas, dificultades para que baje sus emisiones en 2.4%. ¿Eso qué implicaba? Reducir su producción, reducir sus automóviles, etcétera, etcétera. Por eso que Estados Unidos sale del protocolo de Kioto. No. Al contrario, adopta una posición contraria. Y sigue las Naciones Unidas y sigue el acuerdo. 2008, 2009, ¿y cuándo tenía el plazo? Al 2012. El protocolo de Kioto tiene esa vigencia del 2008 al 2012. Y ya nos acercábamos al 2012. Y se veía ya, ¿qué hacer con Kioto? Estamos avanzando, sí, se está avanzando, se ha hecho una serie de avances. Pero cuando ya se creó el 2012 dijo, ¿qué hacemos con Kioto? Estados Unidos no apoya, China no apoya. No queremos tener problemas, lo disolvemos, no, tenemos que seguir. ¿Qué hacemos? Al protocolo de Kioto hay que dejarlo en la refrigeradora. Vamos a volver a verlo de aquí al 2015, al 12 al 15. El 2015 vamos a ver la situación jurídica del protocolo de Kioto. Entonces, viene el 2012, el 13, el 14, y a las Naciones Unidas también, a esas reuniones del protocolo de Kioto que venía desde 1995, le llamado COP, la famosa COP, la conferencia de las partes. Entonces ustedes conocen las COPs, COP 1, COP 2, COP 3, y este año se va a llevar a cabo la COP 30 en Brasil, en Río de Janeiro.
Entonces ya viene todas esas reuniones anuales. Este año, la COP30. El año pasado fue en Azerbaiyán, la COP29. ¿Cierto? Muy bien, entonces, y así seguía. ¿Y qué hacer? Kioto, el 2012, 2015, tenía que verse nuevamente el problema de Kioto. Entonces, ¿qué pasó? Por eso que en el 2014, en Perú, se llevó a cabo la COP20. En Perú fue sede, base de la COP20. Y el siguiente año, el 2015, es el que se iba a ver la situación de Kioto. Por eso que en Perú se aprobó el borrador sobre el protocolo de Kioto. Digo, el nuevo convenio, el nuevo pacto que se iba a acordar en el 2015, en la COP21. Y saco, llega el 2021, las Naciones Unidas programó la reunión de la COP21, se llevó a cabo en Francia, París. Y ahí es donde sale un poquito el nombre de Kioto, entra el nuevo acuerdo de París. Entonces, para no decir que vamos a comprometernos a bajar nuestras emisiones, se cambió de estrategia y dijeron, no, la IPCC, que es el panel intergubernamental del cambio climático de expertos de las Naciones Unidas, ya dijo, estamos emitiendo mucho haze, 35 gigatoneladas de haze por año, eso es brutal. Entonces, si así seguimos, al 2100, la temperatura promedio del planeta va a subir 5 grados. Y que suba 5 grados, la temperatura promedio es de 15. Ahorita ya subió, hasta 2030 va a subir 1,5. Entonces, los científicos dijeron que suba 5 grados, eso es catastrófico. Podemos subir 5, pero tenemos millones de años para adaptarnos. Pero en 100 años no nos vamos a poder adaptar. No vamos a poder hacer frente a las consecuencias. Por eso tenemos que hacer todos los esfuerzos para que ese incremento no sea 5, sino 2. Eso es el objetivo del protocolo del Acuerdo de París. Que el incremento de la temperatura a fin de ciclo no se sobrepase los 2 grados. Muy bien, ¿y qué se debe hacer? Y todo sigue asesorando las Naciones Unidas y todos los países tienen que comprometerse a reducir esa temperatura. Todos los países presentan su informe, se llama las famosas NDC, los compromisos nacionales determinados. Ahí es donde cada país dice, yo me comprometo en 30% a bajar mis emisiones, en 38%. Y así, para esto se tienen que identificar las fuentes de generación, las fuentes de emisión del CO2 de todos los gases. Perú sí presentó, claro que sí ha presentado su NDC. Entonces, esa es más o menos la ruta respecto a de los gases. Entonces, cambio climático, siempre escuchamos, cambio climático, y a veces cuando yo digo, ¿qué es el cambio climático? Explícame. Simplemente, ¿por qué tenemos que esperar 100 años para evaluar el cambio climático? Mínimo. O sea, para hablar de cambio climático tenemos que comparar valores promedios de un periodo de tiempo de 100 años. Yo no puedo decir mañana cambió el cambio climático. Cambia la temperatura, cambia la humedad relativa, todos los parámetros que definen el clima. El viento, la velocidad. Mañana es otra. Pero no decir que había un cambio climático. Tengo que esperar 100 años. Lo que se mide son los promedios. Entonces, es como cuando yo les digo así, tengamos un niño de 10 años, ya, está en crecimiento, ahora lo miden, mañana lo vuelves a medir, ¿podrás determinar cuánto ha sido su incremento de estatura? No, pues. Pasado mañana, tampoco. De repente necesitas un mes, o 2 meses, o un año, ¿ves? Igualito es con este clima. Para medir ese cambio climático necesitamos 100 años, esa es la razón, ese es el motivo. ¿Ya? Muy bien, entonces, ese es el panel intergubernamental, esas son las reuniones anuales de las conferencias de las partes, se llevan siempre entre noviembre y diciembre, ¿no? Son las conferencias anuales. La COP27 se llevó a cabo en Egipto, la 28 en Dubái, sigan la 29 en Azerbaiyán. Muy bien, siguiente. Obviamente dentro de las COP hay mucha tensión, porque el planeta y todos los
medioambientalistas, los ambientalistas esperamos los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Por ejemplo, ahora, que todos los países cumplan con sus NDC. Hay mucha expectativa. Entonces, esos son eventos de mucha expectativa mundial para los ambientalistas y todo lo que estamos en este tema. Siguiente, el cambio climático. Siguiente, por favor. Entonces, como esto, todas las Naciones Unidas se programa, entonces dicen, de acá a fin de ciclo la temperatura debe subir 2 grados, ¿cierto o no? Entonces hay metas, dice hasta el 2030, hasta el 2060, 2070, 2000. Por eso este acuerdo que está promoviendo el Ministerio de la Producción con todo lo que es el manejo, el control de estos hidrofluorocarbonos, de cumplirse este acuerdo de Kigali. Hay un acuerdo de Kigali que está ligado con estos GEIS, recalentadores, refrigerantes. Si se cumple ese acuerdo, ¿no? Como está en típico, también se les ha alcanzado, la temperatura se va a reducir en medio grado, o sea, va a cortar con medio grado. ¡Qué suerte!, ¿no? Entonces todos apuntemos a qué? A que Kigali llegue a un éxito. Como ya lo dijo el ingeniero, Kigali, ¿qué cosa es? Un acuerdo mundial para limitar el consumo de los hidrofluorocarbonos, porque esos son GEIS y esos son recalentadores. Entonces, ha habido plazo, las Naciones Unidas se ha establecido, a los países lo han agrupado en 2 grupos, grupo 1, grupo 2, en el 2 hay A y B, como ya lo hizo el ingeniero, sino que también tiene que ver con calentamiento global por su mención. Ya lo mencionó el ingeniero, dijo que en 2019 ya se implementó, Estados Unidos ya se comprometió, está en plena evaluación de el manejo, la reducción de sus hidrofluorocarbonos, de estos refrigerantes que son GEIS, ¿no? Después el 23, así seguimos, hay metas al 2040, 2045, pero el objetivo es bajar en 80% el consumo de estos hidrofluorocarbonos hasta el 2050. ¿No? Entonces, esas metas de la temperatura a fin de siglo están establecidas. Pero ahora el problema, por ejemplo, de Ucrania y Rusia, eso ha generado un tremendo problema. En Europa, ¿qué pasaba? En Europa, ellos consumen mucha energía, pues hay muchos países industrializados, ¿no? La cantidad. Y Rusia, como ustedes saben, abastecía de gas. Y además la transición energética, por la transición energética teníamos que dejar de utilizar ¿qué cosa? Todos los combustibles fósiles, el carbón, porque esos son GEIS. La transición energética, pasar de esos combustibles fósiles tradicionales, convencionales, pasar a las energías limpias, transicional, pasar. Los europeos han avanzado bastante en eso, pero con el problema se cortó el gas, han tenido que volver a utilizar el carbón. En Europa están utilizando nuevamente el carbón, incluso las centrales nucleares se están reactivando. Y en 1980 hubo un plan de eliminación de estas centrales nucleares, hubo un acuerdo mundial para retirar estas centrales nucleares por el riesgo que tienen, ¿no? Entonces, pero nuevamente se está reactivando, nuevamente. Entonces el programa de subir la temperatura nos está trayendo problemas, ¿no? Entonces, al parecer, no vamos a llegar a los 2 grados, esa es la preocupación de las Naciones Unidas. ¿Por qué? La meta, si en este año, por ejemplo, el 2027, teníamos que llevar, el 2030 recién teníamos que haber aumentado la temperatura en 1 grado, pero ya subió unos 5. Si vamos a ese ritmo, cuando lleguemos al 2100, por más este esfuerzo que estemos haciendo, vamos a pasarnos los 2 grados. Entonces hay mucha expectativa, mucho temor por el cumplimiento y los países también se comprometan a adoptar todos sus compromisos para reducir y manejar estos gases de efecto invernadero. Entonces las Naciones Unidas han identificado 9 puntos de no retorno, 9 puntos críticos. No retorno, eso es un proceso irreversible. Por ejemplo, ahí vemos en la figura, hay deshielo, Groenlandia se está deshielando. Una vez que se deshieló, es un proceso irreversible. ¿Se volverá a poner el hielo? No, pues, tiene que pasar miles de años y qué sé yo, otras etapas. Por eso son procesos irreversibles, son procesos críticos. Y las naciones han identificado 9 puntos de estos críticos, 9 puntos. La siguiente, ahí están los 9 puntos. Por ejemplo, la tala de árboles.
la pérdida de masa forestal. Es un punto crítico, puede inflexionar, ¿no? El otro es el movimiento del hielo, el derretimiento de Groenlandia, de todo eso hielo. Y ahí están los 9 puntos críticos que ha identificado las Naciones Unidas. Y hay que tener mucho cuidado de no sobrepasar estos puntos críticos, no acercar. Hay otros que dicen que sí, ya hemos llegado. Hay otros que dicen que sí, ya hemos llegado. ¿Cómo así? Como con la manzanita, dicen, no, mira, ¿han visto ustedes? ¿Y qué cosa he visto? El derretimiento, se está derritiendo. Hay mucha tasa forestal, por lo tanto, se está degradando tremendas masas forestales, masa de hielo. Por lo tanto, ya prácticamente estamos en la etapa de los puntos de inflexión. Entonces hay que tener mucho cuidado, casi no se comentan estos puntos. Siguiente nomás. Entonces, cuando hay deshielo, cuando hay derretimiento, retroceso glacial por el calentamiento global, hay tantos efectos. Ahora mismo acaban de lanzar una alerta, se ha caído un bloque de la parte sur del Huacarán y amenaza con generar, digamos, acciones sobre esos lugares que están muy cerca del Huacarán, Mangos, Ranraí, Cayungay, ¿no? Entonces están en alerta, tienen 18 minutos para evacuar, tienen su sistema de alerta temprana y todo eso. Entonces hay muchos problemas de derretimiento, pues claro, tú tienes un helado, un chupete, se te cae. Entonces hay muchos bloques de nieve que amenazan con deslizamiento, avalancha. Entonces, cuando se van reduciendo la nieve, ahí tiene otro problema, que tampoco pocos conocen. ¿Qué cosa es? Hay nieve dentro del suelo. Hay nieve dentro del suelo, ¿no? Entonces vemos, ya se quedó esa parte sin hielo, sin nieve, pero quedó tierra. Entonces, pero adentro hay hielo. ¿Y qué empieza? Con el calor. Se empieza a derretir, se empieza a fundir. A esa masa de hielo que está entrampada por una capa de suelo, que ya salió el hielo, se llama permafrost. Pero el hielo también ahí está con materia orgánica. Y dentro de la materia orgánica es como la dama de Ampato lo hayan conservado, está conservadito. Pero con el calentamiento ya baja la conservación, la refrigeración empieza a fallar. Entonces esa materia orgánica entra en descomposición. Se va a descomponer esa materia orgánica. Y lo primero que va a generar es metano. Ese es otro de los grandes problemas que tienen estas permafrost. ¿No? Otra nueva fuente de metano que estaba ahí encerrado. ¿Por qué? Porque ahí hay materia orgánica, hay materia biológica, bacterias se activan y se degrada la materia orgánica en condiciones anóxicas, metano. Otra fuente de energía. Siguiente, digo de Hayes. Obviamente, otros afirman que ya por el 2035 la Tierra va a llegar en varios puntos de estos críticos a puntos de no retorno. Siguiente nomás, sigan por favor. Ahora, ¿cómo estamos en el sector de energía? Ya se el impacto. ¿Por qué tenemos energía? Fundamentalmente la energía eléctrica. Entonces, como ustedes saben, la energía eléctrica se produce en las centrales hidroeléctricas, en las centrales térmicas. Las centrales térmicas pueden funcionar con gas, con petróleo o con carbón, pero aquí en el país, vamos a centrar con el país, el gas de Camisea es el que ha traído esa nueva oportunidad de que el gas sea aprovechado para convertirlo en energía eléctrica. Aquí hubo un problema. Todos ustedes saben que el gas de Camiseta en el Cusco y se trae por 3 líneas, ¿no? Y una de gas llega acá a Lima y al Callao. Muy bien, ese gas de Camisea, para que sea explotable, para que la empresa que diga yo quiero explotar este gas y yo quiero hacer negocio, tiene que tener mercado. Y el mercado del gas solamente eran las viviendas, los domicilios y algunas industrias. Y eso no justificaba el mercado. Entonces, ¿qué dijeron? Oye, si queremos que esta industria del gas se comercialice, ¿quién es la competencia? Las centrales hidroeléctricas. Las centrales hidroeléctricas generan electricidad, ¿cierto? Son la competencia. ¿Y quién fue el Estado? De ahora en adelante, no más proyectos de centrales hidroeléctricas. ¡Pum! Le pusieron candado ahora sí. Más centrales térmicas.
Por eso es que se impulsó todas las centrales térmicas en Chilca, ¿no? Chilca 1, Chilca 2, tenemos aquí en Santa Rosa, y todas esas centrales termoeléctricas empezaron a funcionar y nosotros tenemos aquí abastecimiento de energía eléctrica. Solo así teníamos déficit. Déficit teníamos. Y ahora con el cambio climático, igualito vamos a ver. Las represas van a tener inconvenientes de almacenamiento de capacidad. O sea, hay muchas lluvias, eventos extremos, muchos óleos suspendidos, muchos sedimentos y van a tener problemas, ¿no? Siguiente, entonces el cambio climático pone en riesgo la seguridad energética. Siguiente, por favor. Aquí tenemos para que cómo está el tema de la energía en el Perú. Vemos 3 colorcitos. Miren, el azul le corresponde al porcentaje de las centrales eléctricas, o sea, es el porcentaje que aportan las centrales eléctricas en la generación de electricidad. 56% de la electricidad es generada por las centrales termoeléctricas. Miren cuánto las hidroeléctricas, 38%, redondeando, 38% contra 56%. El 5% en Perú, de Perú, es energía solar, la energía eólica, energía limpia. ¿Sí? Eso es nuestra realidad, así estamos, ¿no? Por eso es que, y miren, 56%, ¿y qué se produce? ¿Qué se quema en las centrales termoeléctricas? Metano, gas natural, genera mucho CO2. No es que sea limpio, el metano está generando CO2. Y tenemos muchísima cantidad de metano, CO2 a la atmósfera. Entonces, muy bien, sigamos por favor. Ahí tenemos una tablita para, de repente algunos se están preguntando, ¿y dónde está ese 56%? ¿Dónde está ese 37%? Todos estos datos están registrados en el Ministerio de Energía y Minas. Y, por ejemplo, el Callao, ya que estamos en el Callao, la primera columna es el total, ¿no? La primera columna, más arriba por favor, y la segunda es la central hidráulica, centrales hidroeléctricas. Callao no tiene ninguna central hidroeléctrica, por eso no tiene nada y la siguiente es térmica. Callao, sí, en Callao se produce electricidad a partir de centrales termoeléctricas. ¿Cuánto? 3.500 gigawatts. ¿No? 3.528 gigawatts. ¿Y dónde está esa termoeléctrica en el Callao? Uno está pues pasando, o te vas por Gambetta, pasa el río Chillón, ahí está el eje, ¿cierto? Entonces así estamos, ahí está, donde quieran ver, por ejemplo, en el gobierno de Alan García, no que esté haciendo propaganda de Alan García, sino que ahí se incrementaron 3 proyectos de centrales hidroeléctricas, ¿no? Chaclea, que está en Huánuco, es la tercera central hidroeléctrica en producción de kilowatts, ¿no? Chancanicinco, que está en la tierra de mi amigo Juan acá, en Arequipa, está debajo del Misti, ¿no? Y Carhuaquero. Entonces, nuestra matriz energética aumentó. Se llama matriz energética a un mapa, a un diagrama, donde tú ubicas la fuente de generación de energías eléctricas, energía termosolar, eléctrica, nuestra matriz energética se incrementó. Entonces, cualquier otro producto, cualquier otro lugar, cualquier otra provincia, por ejemplo, Huancavelica, ¿no? También hay una central que ya está en la salida con Junín, está en la central Santiago Núñez de Mayor. En Ancash está en la cuenca del Santa, el Cañón del Pato. En Cusco está la central hidroeléctrica de Machu Picchu. ¿No? Muy bien, así estamos en todos los países, esta es nuestra realidad energética. 58% y 36%. Y 5% las limpias. Siguiente, entonces, aquí todavía, como hablamos de energía, se produce CO2, aquí en el país muchos desconocen. Se utiliza la leña. ¿Y dónde se utiliza la leña? En los sectores de bajos recursos. Miren cuánto la leña. Miren la generación de terajoule que genera de energía el uso de la leña. El carbón, la bosta se usa.
son registros de fuentes, es nuestra matriz energética, pero ya en chiquito. Y así en la siguiente están ya las empresas, en la siguiente están las empresas, en el siguiente cuadro, y ahí están el nombre de las empresas que tienen a su cargo estas centrales energéticas. ¿Ya? Entonces ahí está, podemos ver, Sangabán está en Cusco, Temochilca, ahí las centrales termoeléctricas que hemos visto, Enel, Chinampo, entonces son empresas que generan electricidad. Siguiente, por favor. Bueno, las centrales termoeléctricas, como ustedes alguna vez esas torres muy vistosas que parecen banderitas peruanas, sí son las torres que identifican a las centrales termoeléctricas. Estas usan mucha agua para refrigerarse. Vamos a ver cómo el calentamiento global afecta el rendimiento de estas centrales eléctricas. ¿No parece, no? Pero cuando se llega a estados de olas de calor, ¿no? Por ejemplo, una ola de calor puede llegar a 36, 40 grados. Entonces, termodinámica, todos recuerdan cuando uno mide la eficiencia. Entonces, la eficiencia solamente depende de dos temperaturas: la temperatura del foco caliente y la temperatura del foco frío, nada más. Entonces, la temperatura del foco caliente es la temperatura del sistema y la temperatura del foco frío es la del ambiente. Si la temperatura del foco frío aumenta, en una hora de calor llega a 40, ¿cierto? Entonces ese cociente a uno va restando y baja la eficiencia de la máquina. Pues la eficiencia de uno menos la relación de temperatura. Entonces, un efecto del cambio climático en las estas centrales es que disminuye la eficiencia. ¿No? Siguiente. Y cosa curiosa, siguiente, profesor. Aquí estaba el de Charcán que comenté, siguiente, la central eléctrica. También el calentamiento, el aumento de temperatura afecta al rendimiento de los paneles solares. Cosa que para todos es contradictorio. Oye, si no hay sol, no funciona. Pero el calor a la cual la superficie interna de este dispositivo se incrementa, igualito, foco caliente se enfría, baja el rendimiento, el mismo principio. Entonces, también los paneles solares sufren reducción en su producción de energía cuando hay aumento de temperatura en el ambiente. Siguiente, el sector agricultura. Efectivamente, el efecto del cambio climático en el sector energético hay que verlo desde la producción, desde la represa, la generación, el transporte, el consumo. En todas esas partes hay impacto en todo. De manera resumida, comentándolas. Entonces, respecto a la agricultura, ¿no? Ahí hay un mapa donde se muestra el potencial productivo de la región, América Latina y el Caribe, ¿no? Dicen que ahorita produce 16% de alimentos, ¿no? Eso es el aporte alimenticio agrícola de esta región. Y puede incrementar esa producción, y puede incrementar al 30%, casi doble, al 2050, pero hay una amenaza. Hay una amenaza, ¿cierto? Y la amenaza es el cambio climático. Lluvias extremas, ausencia de lluvias, sequía, y todo ese potencial que tiene se ve afectado. Ese es uno de los grandes impactos que podemos ir tomando en cuenta, ¿no? El impacto del calentamiento global sobre, digamos, la producción. Aquí tenemos algunos efectos del cambio climático sobre el sector agrícola. Se alteran los periodos de crecimiento y maduración de los frutos, se alteran las condiciones óptimas para el crecimiento de las plantas, hay daños parciales, estrés en los cultivos, las plantas también suben estrés hídrico, disminución, disponibilidad de agua, erosión, degradación, pérdida de biodiversidad, impacto, riesgo sobre la seguridad alimentaria, baja producción, ¿no? El campo no produce. Cambios en el rendimiento, disminuyen la producción. Por ejemplo, el rendimiento de la papa aquí en promedio en Perú es de 10 a 15 toneladas por hectárea, cosa contraria que en los países desarrollados ya alcanza 30 a 50 toneladas por hectárea.
Entonces, esta producción y todo esto debido al cambio climático se ve perturbada, se ve amenazada. Hay retrasos en la lluvia. Generalmente la lluvia tiene su ciclo, su periodo. Tiene que empezar la lluvia. ¿Cuándo empieza la lluvia? Ya desde octubre, tiene que estar ya. Por lo tanto, ya llega la lluvia, los agricultores empiezan a sembrar. Eso que tiene terrenos de secano, que se abastecen de agua de lluvia. Y llega, empiezan a sembrar. Pero si no llega la lluvia, no siembran. Pues. No llega octubre, no llega noviembre, no siembran. Llega diciembre, siembran. 2 meses de tardío, retardo. En diciembre viene la lluvia, sale. ¿Cómo va a salir ese producto? Y en marzo se va la lluvia. Los dejó a esta altura. Pérdida, etc. ¿No? Y con el calentamiento global también aumentan los insectos y todo esto. Hay afectación en el sector agrícola. ¿No? Las plagas. Por eso es que tienen que estar fumigándonos y cargándonos de plaguicidas. ¿No? Porque el calentamiento global, ¿qué cosa hace? Asusta la temperatura, el hábitat de los insectos es tropical y aumenta su producción, aumenta su población y se expande su hábitat. Por eso antes no teníamos aquí, en Perú no había dengue, pero solamente en la línea ecuatorial había. Perú está acá, Lima está acá, Ecuador está acá. Aquí no había mosquitos. ¿Por qué? Porque no estaba la temperatura de su hábitat. Pero con el calentamiento global todo eso está aumentando, por eso tenemos aumento de mosquitos y estas cosas. Muy bien, entonces la producción es esta, ¿no? Los productos agropecuarios exportables, ¿no? Se producen 10% de cereales, 10% de maíz, 20%, toda esta olivo en sur es una zona tiene muchas le llaman aceituneros, le llaman, está en el sur de Perú. Entonces tenemos mucha producción de estos productos, pero amenazados con el cambio climático. Siguiente, por favor. Obviamente que también aquí algunas zonas más vulnerables, algunas poblaciones más vulnerables por el cambio climático debido al calentamiento global son las zonas y las poblaciones y las comunidades que están en la parte andina y amazónica. Esos son los más vulnerables, los más afectados frente a estos trastornos climáticos. Siguiente, por favor. Aquí, frente al cambio climático nos quedan 2 cosas. Eso está promovido por las Naciones Unidas. Frente al cambio climático tenemos que hacer 2 cosas: mitigar o adaptarnos. Ambos tenemos que hacer. Mitigación y adaptación. Frente a este cambio climático, ¿cuál es la receta? Mitigación y adaptación. ¿Y aquí se le llama mitigación? ¿Qué es mitigación? ¿Qué es mitigar? Mitigar es adoptar todas las acciones para evitar que salgan los hates. Cuando tú hagas alguna acción para evitar, reducir los hates, estás mitigando. Eso es mitigación. Perú tiene 69 acciones de mitigación en su plan, ¿no? Entonces, eso es la mitigación. Todas las acciones, todo lo que pueda hacer el país, las industrias, las poblaciones, para reducir, minimizar, controlar su haze. Esta acción de este programa es un plan de mitigación. Se está previniendo, todo va de la mano, está sincronizado. Ya el ingeniero lo ha mencionado. Ellos han trabajado mucho con los técnicos en refrigeración, los han concientizado para que ellos no descarguen sus líneas, sus envases al ambiente, ¿no? Y eso es parte de la mitigación. Muy bien, en cambio la adaptación, ¿qué es? La causa es esa, ¿no? Eso va a causar calentamiento global, el impacto. El impacto, la consecuencia es la adaptación. ¿Qué es la adaptación? Todas las acciones que hagamos para aminorar, para minimizar el impacto, para reducir el impacto. Hay que mejorar la resiliencia, hay que reducir la vulnerabilidad, etc. ¿Cierto? Entonces eso es mitigación y eso es adaptación. Frente al cambio climático, tengan presente esas 2
acción, mitigación y adaptación. Muy bien, importancia de conocer toda esta información, obviamente hay que difundirla. Ustedes son de la Facultad de Ingeniería Ambiental, así como en este evento también están haciendo esa difusión, porque la difusión es un rol importante, una actividad muy importante para concientizar a la gente y difundir, contar qué cosas se está haciendo, hasta dónde se ha avanzado. Entonces, las Naciones Unidas, por su cuenta, obviamente, hace su labor, apoya, asesora, y acá la facultad, igualito, salen los cursos, etcétera, ¿no? Y esa es la gran importancia de dar a conocer toda la información respecto a este calentamiento, cambio climático, apuntando a la adaptación, mitigación y adaptación. Muy bien, creo que ya así voy cerrando y agradezco a la audiencia por escucharme. Bien, gracias, un aplauso. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Tiene alguna pregunta?